Ya. Supongo que... A ver, déjenme ver, tengo que... Disculpen que no me había dado cuenta que estaba sin el video. Entonces, esta sería nuestra 9ª clase del curso de Introducción a Sólidos. Lo que habíamos estado viendo en la clase anterior era la vibración en la cadena atómica lineal. Déjenme ver si estoy grabando. Estoy grabando, perfecto. Y pensaba que había cambiado algunas cosas. Parece que esta no es la presentación. Bueno, vamos. Entonces estábamos viendo la cadena monoatómica de vibraciones, donde teníamos lo que queremos encontrar en el fondo son modelos que puedan describir apropiadamente, de manera más exacta, las vibraciones atómicas en un sólido, ¿cierto? Comenzamos primero con el modelo clásico que daba la ley de Dulong y Petit, que no funcionaba bien en algunos casos. El problema fue solucionado por Einstein de alguna forma, donde midió la reducción del calor específico a temperaturas bajas. Luego eso lo mejoramos un poco más con un mejor ajuste de la forma en que decae el potencial específico en función de la temperatura con el modelo de Debye, pero todavía teníamos algunos detalles de cómo debía funcionar la cosa microscópica. Entonces, llegamos a este modelo y lo que vimos la clase pasada es que las masas eran todas iguales y las constantes del resorte también. Entonces uno puede hacer una cosa un poco más complicada y estamos haciendo esto por una razón técnica bastante importante que al final va a ser evidente al fin de este proceso. Lo primero que queremos ver es que introducimos una red un poco distinta a la anterior. La red anterior era sencillamente la distancia interatómica, que era común para todos porque todos los átomos eran iguales, y ahora estamos diciendo que tenemos átomos diferentes. Entonces, si tenemos átomos diferentes, uno lo que tiene que hacer es formar una celda unitaria distinta. Entonces tengo los átomos en blanco y los átomos en negro, y la interacción entre ellos, todo esto podría ser distinto. Tanto las masas son relevantes para las, ¿cómo se llama?, frecuencias de vibración del sistema, las frecuencias de oscilación, tan importante como las constantes de resorte. Entonces tenemos esos dos elementos que están funcionando en este caso. Entonces, el primer cambio que queremos introducir, tenemos átomos distintos. Entonces, en general, poner átomos distintos, uno podría decir, oye, estos se vinculan con los átomos cercanos de una manera, con una constante de acoplamiento de elástica distinta, digamos, un K distinto. Y las masas son diferentes, por lo tanto, consideremos todo eso. Entonces, lo primero que nos interesa hacer es identificar una celda unitaria. ¿Cuál es la unidad mínima que estamos, en el fondo, repitiendo? Y tiene que englobar cosas que en el caso de la cadena lineal, en el cual... ¿cierto? Si yo repito esa celda unitaria en todo el espacio, reproduzco la cadena final que tengo, la original. Entonces hay más de una forma de escogerla, y aquí yo he mostrado dos, digamos, ¿cierto? Esta unidad, donde tiene un átomo eso más cercano,
blanco con negro, ¿cierto? O este negro con este blanco que están a una distancia distinta. Entonces, eso podría hacer que finalmente la estabilidad de la cadena fuera distinta y las constantes de acoplamiento fueran diferentes. Entonces, y se define como la distancia de la celda unitaria, la distancia que hay entre átomos que son iguales. O sea, este átomo es igual a ese, entonces esa es la distancia. Y si todo está bien, significa, si está bien definida, significa que la distancia entre este átomo y ese átomo va a ser la misma que la distancia de arriba, ¿cierto? Entonces, porque cada una de estas celdas se reproduce de igual forma, por eso es una cadena que es periódica, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, lo que yo les acabo de mostrar aquí es que hay más de una elección para la celda unitaria, ¿cierto? El sistema se puede formar repitiendo esta celda y logro la cadena completa. Entonces, la idea que yo voy a seguir aquí, el ejemplo que está desarrollado en el texto, que es, en el fondo, simplificar un poco más las cosas. Nosotros sabemos que las frecuencias de oscilación en los sistemas armónicos simples están de alguna forma, no de alguna forma, son el parámetro característico es la raíz de k partido por m, ¿cierto? La raíz cuadrada de k partido por m, eso es la frecuencia de característica. Entonces, la verdad, las frecuencias de características del sistema van a estar... escalar k de alguna manera significa lo mismo que escalar m, así que en aras de la simplicidad, lo que estamos haciendo aquí es considerar que las masas son iguales y escalar solamente los k. Y eso igual cambia la frecuencia. Entonces tengo dos tipos de átomos, todos tienen la misma masa, digamos, ¿cierto? En esta cadena, pero lo que sí cambia de manera periódica es la constante elástica. Lo que queremos ejemplificar va a ser claramente evidente en esta cadena cuando tengo dos tipos de átomos, ¿cierto? Y el hecho de cambiar la constante el hecho de cambiar la constante elástica lo pone eso de manifiesto, ¿ya? Entonces, escribamos la ecuación de la fuerza sobre cada una de las masas en xn, la masa xn. Entonces, aquí digo, hagamos eso pensando en x2. Miremos esta masa de aquí, ¿cierto? Y veamos cuáles son las fuerzas que le producen esta masa. Esta masa, de acuerdo a la definición de esta cadena, solamente siente una fuerza debido a este resorte y a este resorte. Entonces, veamos qué es lo primero que tiene que haber en este resorte, ¿cierto? Entonces, es la masa por la aceleración. Esto de aquí es lo mismo que vimos en la clase pasada, es la deformación respecto a la posición de equilibrio, o sea, es el delta, es lo que se estira el xn, el x2 en este caso, hacia allá un poquito. Entonces, es K1, este resorte de aquí, por la fuerza que va a sentir hacia acá es lo que este extremo se aprieta, menos lo que este extremo se estira, digamos, que es exactamente como está puesto acá, ¿cierto? O sea, lo que el extremo se aprieta, menos lo que el extremo se estira, más este que tiene aquí, que tiene una fuerza que es proporcional a lo que... a ver, deja que lo que dice esto. Acuérdense que las fuerzas positivas en esta cadena son todas medidas en la dirección de x positivo, ¿ya? Entonces, la fuerza positiva en esta cadena va a significar que el I2 se va a estirar, o se estira, y la fuerza va a ser más chica en esa misma dirección si la cosa se contrae desde el punto de vista de que el X2 aumenta hacia acá, que es el Xn. Esa es la ecuación, en el fondo, para la ecuación de Newton para este átomo en particular. Ahora, el segundo, que es este de aquí, el segundo de la cadena, lo único que cambia, la metodología es la misma, digamos, ¿cierto? Que tenemos antes, lo que cambian son las formas que tienen las constantes, digamos, ¿cierto? Este término de aquí es el mismo que término de acá, pero cambiando el signo nomás, ¿cierto? Y este término de aquí es análogo al término de acá, ¿cierto? Entonces, está bien. Esto de aquí son las ecuaciones de la dinámica, ¿cierto? Ahora, esta sin duda son
ecuaciones acopladas, ¿cierto? Tenemos dos, una para cada uno, ¿cierto? Y si tenemos n celdas unitarias, estas son 2n ecuaciones acopladas en el sistema. Lo cual, desde el punto de vista de encontrar una solución, es medio complicado si uno pensaría que no hay simetrías claras en el sistema. Sin embargo, nosotros ya adivinamos que lo que podemos hacer es introducir estas soluciones tipo ecuación de onda. Digo tipo de ecuación de onda porque no es una onda. ¿Por qué no es una onda? Porque una onda es continua en todo el espacio, esto es discreto, ¿cierto? Esta es una fase discreta la que estoy introduciendo acá. Entonces, la deformación del n-avo átomo tiene una amplitud, que es la amplitud en X, ¿cierto? Del átomo X, y la verdad es que es poco feliz la selección de variables, porque son todas variables en X. Este es un sistema unidimensional. El X y el Y están aquí para diferenciar un átomo, un tipo de un átomo versus el otro tipo de átomo, para no usar tanto subíndices nomás, ¿ya? Lo primero que decimos es que en cada una de estas soluciones le atribuimos a que hay una sola frecuencia que es común para todos, es común para este y común para este. Y además la fase de cada una de las ¿cómo se llama?, de los átomos en una celda en particular es una sola. Es esta que tengo aquí, el KINA, ¿cierto? Esta es igual tanto para la deformación X como para la deformación Y. La diferencia entre este átomo y ese átomo en términos de fase va a estar incorporada aquí, en la relación que existe entre los A sub X y los A sub Y, que incluso podría, o sea, estos de aquí son números complejos en general, ¿cierto? Tal cual como está definido esto. Nuevamente, las deformaciones no son números complejos, las deformaciones son números reales, y por lo tanto lo que uno siempre encuentra la solución más sencilla usando variable compleja, pero lo que tiene que hacer al final es encontrar la parte real de la solución, que esa es la que sí tiene un significado físico que podemos entender, ¿ya? Entonces, para todas estas soluciones vamos a considerar solamente el caso de que los omegas sean, ¿cómo se llama?, mayores que 0. Y vamos a considerar dos posibilidades, análogo a lo que hicimos con la cadena monoatómica, que sean positivos o negativos. Ya. Dígame, ¿se está escuchando bien? ¿Ven la imagen? ¿Estoy hablando con alguien o no? Dígame, ¿algún nivel de alimentación? Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Ya, perfecto. Sí, que de repente lo que pasa es que mi internet ha estado medio inestable, entonces si no tenía ninguna reacción de ustedes, me entraba una duda, ¿ya? Oye, por favor, acuérdense, deténganme en lo que quieran, digamos, ¿cierto? Si hay alguna cosa que ustedes piensan que no entienden, siempre digo yo, la culpa es del profe, porque supone que ustedes saben cosas que probablemente no saben, y por lo tanto la explicación pasa por alto algunas cosas. Así que siempre es culpa del profe el entender eso bien, y si no lo hago, argumentémoslo, ¿no? Ya. Entonces, tal como en la clase pasada, tenemos que encontrar los valores de K o sea, en la expresión pasada, si K difiere del valor de K original en 2pi partido por A, esas cosas son equivalentes. O sea, si uno mira nuevamente la deformación aquí, lo único que tengo que cambiar el valor de K, hacerlo igual a un valor de K más 2pi partido por A. Si hago eso, la solución me da lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que estoy... ¿Y por qué da lo mismo la solución? Entonces, es porque este factor de aquí siempre va a dar 1. Entonces, la ecuación de Onda, o la solución a mi sistema, que es esta, que todavía tenemos que probar que es la solución, la forma de probar que esta es la solución, porque recién es una solución adivinada,
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que meterlas en las ecuaciones y encontrar qué relación existe entre omega y k y el a sub x, etcétera, si es que todo esto de aquí tiene algún sentido, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer más abajo. Pero en este instante lo que me importa es que recapitulemos un poco con esta simetría que el sistema tiene, ¿cierto? O sea, el sistema es periódico con periodicidad A en la red real, y en la red recíproca tiene una periodicidad de 2pi partido por A, ¿cierto? Porque si el K lo cambio por 2pi partido por A, me da lo mismo. Entonces, en la red real, la cosa física, si yo la muevo en A, me da lo mismo, ¿cierto? Me desplazo en A, me va a dar lo mismo, voy a tener la misma solución. Acá sucede exactamente, es exactamente lo mismo en términos del espacio K, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Esto implica nuevamente que podemos concentrar la atención en resolver el problema dinámico en la primera zona de Brillouin, y todos los otros valores de K son sencillamente repeticiones, los que uno obtiene fuera del valor de menos pi partido por A más pi partido por A, ¿cierto? Eso en el entorno del origen del eje K, eso son las soluciones que son las relevantes. Entonces, el tamaño del sistema es L. L es el largo total de la cadena y es el número de celdas unitarias multiplicada por la longitud, ¿cierto? Hay una salvedad en que este n de aquí no es el número de átomos en este caso en particular. Este n de aquí es el número de celdas, ¿cierto? Porque tenemos 2 átomos por celda en la construcción que estoy haciendo en este caso. Pero hagámoslo así general, ¿cierto? Usemos las condiciones de borde periódica, y eso significa que el incremento entre valores permitidos de K es 2pi partido por L, ¿cierto? O sea, acuérdense ahora que estoy suponiendo lo que supuse la misma que la vez pasada, que es una cadena circular. Entonces cuando yo doy una vuelta completa con la cadena, tengo que tener exactamente la misma solución. Y eso es lo que hace eso cuantiza los valores de K posibles que la solución puede tener. Es solamente una condición de borde, ¿cierto? Entonces, en ese caso, significa que el 2pi partido por L, 2pi partido por NA. Y estoy insistiendo acá, N no es el número de átomos en la cadena, ¿cierto? Por eso. Entonces, en el rango de K, que va de menos pi partido por A más pi partido por A, ese rango es 2pi partido por A, ¿cierto? Es el rango total que hay entre ese valor y ese valor. Ahora, si este valor de aquí lo divido por el incremento que hay entre valores de K, el incremento permitido entre valores de K, lo divido por 2pi partido por L, me da el número total de modos. Perdón, me resulta n nomás de hacer esta división, ¿ya? Y eso de aquí es el número total como de grados de libertad, más o menos, ¿ya? Módulo que yo tengo 2 átomos por celda, así que en el fondo esto de aquí me da el número total de celdas, que yo lo tendría que multiplicar por 2 para tener el número total de grados de libertad que mi sistema tiene. Y el número total de grados de libertad que mi sistema tiene, en una cosa dinámica como la que estamos viendo, es finalmente igual al número total de modos normales que hay, ¿ya? Ya, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Primero que nada es eso, o sea, entre menos pi partido por A y más pi partido por A hay n valores, donde n es igual al número de celdas que hay en mi cadena. Eso es lo relevante, ¿cierto? Entonces, esa es esta letra divertida que hay aquí, quiere decir que es un valor de K. Yo me disculpo porque nuevamente cometí el mismo error en esta cosa, en que estos K deberían ser todos capas y no K como puse aquí. Este K es un tipo de K, y este K no es el K del resorte. O sea, aquí hay que estar súper alerta con la notación. Este K1 es una constante resorte y el K2 una constante del resorte, pero
este K de aquí es el K de la fase, digamos, el K de la longitud de onda, de cómo varía la fase en el sistema, ¿cierto? Eso es, ya. Entonces, sigue siendo ahí. Este K es el K de la fase, no tiene nada que ver con las constantes del resorte. De ahora en adelante casi hablo solamente de eso, no de las constantes del resorte. Pero para que lo tengan en mente de que hay alguna contradicción en la notación que tengo acá. Este K que tengo aquí es el K de la fase, ¿cierto? Entonces, hay un valor de K permitido por cada celda unitaria del sistema. Perfecto. Eso es lo relevante que uno tiene que entender cuando está resolviendo este problema. Y por cada celda unitaria, lo que les dije antes, tengo 2 grados de libertad. Entonces, 2 grados de libertad, pero un solo valor de K. Entonces, eso significa que nuestro análisis indicaría que existen 2 modos de vibración para cada valor de K. ¿Cierto? O sea, para cada valor de K deberían haber 2 modos de vibración porque al final yo tengo que tener 2n grados o sea, 2n grados de libertad total. ¿Cierto? O sea, este me contribuye con n los valores de K y este me da el factor 2. Entonces, en un valor de K voy a tener que tener en el fondo 2 frecuencias características. ¿Ya? Ahora reemplazamos 2 en 1. ¿Qué significa 2 en 1? Tomamos lo que decimos, esta de aquí es la solución, la reemplazamos ahí y vemos qué es lo que implica. ¿Para qué? ¿Cuál es la relación que existe entre la fase y la frecuencia para que esta cosa efectivamente sea solución de esa expresión, ¿cómo se llama? Acoplada que tengo entre xn y n, ¿cierto? Son 2 ecuaciones acopladas. Listo. Reemplazamos 2 en 1 y bueno, nada, hay que poner las cosas adentro, ordenamos los términos de esto, hacemos lo mismo o sea, la ecuación no es perfectamente simétrica, entonces hay que sacarle, bueno, el E elevado a I omega t se va de todos lados, ¿cierto? Porque aparece aquí y aparece allá. Esa es la gracia cuando uno usa estas soluciones exponenciales, que en el fondo no importa cuántas derivadas tenga hechas sobre el sistema, siempre le da la solución al final, porque esa es la gracia de la exponencial, y saca las constantes hacia afuera, como es en el caso de aquí, donde tengo la segunda derivada temporal. La segunda derivada temporal en este caso me da el omega, menos omega cuadrado por la masa, ¿cierto? Entonces, este lado me da el omega cuadrado y acá me quedan las funciones iguales. Y cancelo los términos que son comunes y solamente me van a quedar unas contribuciones de más A y menos A, tal cual como estaban antes, digamos, ordenadas con distintos factores. Aquí hay que hacer algo de llevar las cuentas bien, digamos, ¿cierto? Hay que ser ordenadito para que a uno le resulte esto bien. Y yo bueno, les puse una tarea al final, así que para que lo rehagan, en el fondo. Esta cosa no contribuye mucho que yo me meta a hacer esta. Hay que rehacerla, digamos, y ver que la cosa está bien. Capaz que yo me haya equivocado acá, así que pueden revisarlo. Lo que sí está bien es esta solución, porque es una solución que tiene sentido. Entonces, tengo 2 ecuaciones dinámicas, acopladas, y cancelo toda la parte que es exponencial y me van a quedar, o sea, todas estas exponenciales, todas se van, digamos, porque son las mismas exponenciales, pero me van a quedar algunas exponenciales, el E elevado a I omega t, y algunas fases me van a quedar, ¿cierto? ¿Qué es lo que indica esto? ¿Cierto? Aquí tengo las constantes del resorte, ¿cierto? La suma de los K, digamos. Acá tengo también la suma de los K, pero con una fase, ¿cierto? Y esta es la ecuación que me queda. Entonces me queda algo que es proporcional a omega cuadrado multiplicado por este vectorcito, porque en el fondo la puse matricialmente, ¿no? Porque lo que yo tenía antes era esto por eso en la primera ecuación, y en la segunda ecuación esto de acá abajo igual a esto por eso. Así que lo puedo ordenar de esta forma. Y me doy cuenta que ¿qué es lo que quiero resolver? Todo esto de acá, todo esto que tengo aquí, es el sistema dinámico. Todo esto de aquí son números conocidos, ¿cierto? Los K1, los K2, menos ese término de ahí. Este término de aquí en K es algo que tengo que determinar. Este término de aquí en K, sé que cuántos valores de estos hay, pero no sé qué relación tiene esto con este parámetro de aquí.
y deberían estar relacionados. O sea, esta igualdad tiene que cumplirse. ¿Y qué significa eso en términos reales? Significa que lo que tengo que hacer para resolver la ecuación 4, estoy enfrentado nuevamente a una cosa característica que es resolver un problema de valor propio, ¿cierto? Porque tengo que esta matriz por este vector es igual a esta constante por este vector, por el mismo vector. O sea, es una cosa de la forma AX igual lambda X. Este es el arquetipo del problema de álgebra lineal, ¿cierto? Donde tenemos que encontrarle una solución. Y bueno, multiplicamos lambda por la identidad en esta cosa, lo escribimos de esta forma. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que para que esto tenga soluciones no triviales. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la solución trivial? La solución trivial para que esta cuestión sea cero es que x sea cero. Si x es cero, no resolvemos nada, ¿cierto? Entonces, traducimos el problema dinámico al escribirlo de manera matricial de esta manera en un problema de valor propio. Ojo que este sistema, por la forma que tiene nuestra solución, no está considerando la solución particular de la ecuación diferencial. Estamos solamente tratando el tema de cuál es la solución estacionaria, ¿cierto? Por eso aparece el I omega t, no hay e elevado a menos lambda t, ni cosas que decaigan además esto no lo permite, digamos, ¿cierto? Tal cual como está. Pero incluso un sistema armónico tiene transientes, ¿cierto? No todo es si uno le hace una perturbación. Entonces, la idea es que tenemos que resolver esto y escribo esta matriz en este caso, o sea, la constante lambda en el caso particular nuestro es menos omega cuadrado, menos m omega cuadrado, tengo que restársela en la diagonal a todos estos términos, así que puedo armar esta matriz. Y la gracia de que es para solucionar esto, lo que tengo que encontrar es que el determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0. Si el determinante de esta matriz es igual a 0, eso significa que esta matriz no tiene inversa, ¿ya? Porque si tuviera inversa, significa que el x es 0, ¿no? Porque lo multiplico por la inversa y me da 0. Entonces, la única forma de que esta cosa tenga una solución distinta de la trivial es que la matriz no sea invertible. Y para ese caso, el determinante de esta matriz tiene que ser 0, cosa que no tenga inversa. ¿Ya? Listo. Eso es lo que hacemos. Y hacemos este determinante 0, que es este por este, menos este por este, igual a 0. ¿No? Y aquí escribo los términos de esta manera. Entonces, tengo que arreglármelas para solucionar esto. Bueno, en el fondo tengo que despejar nomás acá, es súper sencillo porque despejo el m como es una ecuación cuadrática en el fondo, me tienen que aparecer dos raíces, ¿cierto? Porque en el fondo paso este término hacia allá, ¿cierto? Y saco la raíz cuadrada. Y cuando saco la raíz cuadrada, este término de aquí va a ser igual a más menos ese término de ahí. O sea, me va a aparecer un más menos en el ¿cómo se llama? Y ustedes tienen que confiar en mí que cuando uno cancela todos los términos, el único término que corresponde que queda con el más menos es este término de acá, ¿ya? Este segundo término de aquí, que es el módulo de este número complejo, es exactamente igual a lo que tengo debajo acá en la raíz. O sea, la raíz cuadrada de este multiplicado por el complejo conjugado, raíz, ¿cierto? O sea, este por el complejo conjugado de este. Entonces aquí es evidente que hay dos valores de K. Estos son los valores de las constantes elásticas, que no tienen nada que ver con ese valor de K de ahí. Estos deberían ser kappa, realmente, en mi notación, ¿ya? Hago aquí los productos y me doy cuenta que finalmente me queda aquí un término, el término cruzado, que no es el término cuadrático, me queda con L elevado a IK más L elevado a menos IK, que ya sabemos por la relación de Euler que esta cosa de aquí es sencillamente el coseno de K por A, y lo puedo escribir de esta manera, ¿cierto? Ahora,
esta expresión de aquí, ¿cierto? Es eso, y esto todavía es omega cuadrado, ¿cierto? Entonces, hay el omega tiene este más menos que está ubicado acá en el medio, así que hemos dicho que los omegas son solamente positivos, así que hay dos valores de omega positivo, ¿cierto? Uno cuando el signo más, este que está aquí, se asocia a este signo más que hemos dejado adentro, ese signo más que aparece ahí, y el otro signo menos, ¿ya? Entonces aquí este omega cuando lo despeje me va a dar K1, K2 dividido por M, el 1 partido por M, que le va metido dentro de esta raíz, ¿cierto? O sea, 1 partido por M. Y esto está bien, porque la frecuencia nosotros sabemos que es raíz de K partido por M, y aquí tenemos un K partido por M, y aquí tenemos la raíz de un K cuadrado, así que las unidades están bien, digamos, y esto también es K cuadrado, ¿cierto? Así que la unidad de esto está perfecto. Esto de aquí es un número que es adimensional, ¿cierto? Así que no hay problema. Esta es la solución. No se ve muy, ¿cómo se llama? Iluminadora, digamos, ¿cierto? A menos que uno tenga una forma clara de cómo graficarla, ¿cierto? Entonces, aquí ya sabemos ya que para cada valor de K, cuando yo pongo un valor de K aquí, de la fase asociada al vector de onda, para cada valor de K, hay dos valores de la frecuencia, ¿cierto? Porque el valor positivo y el valor negativo. Y esta cosa de aquí deberían ser siempre, obviamente, porque está dentro de una raíz, valores positivos, ¿ya? O sea, omega positivo, porque esa es la restricción que le hemos pedido al sistema. Si uno toma todos los signos menos, al final se da cuenta que está reproduciendo cosas. Aquí no, queremos omegas positivos, y los valores de K podrían ser positivos o negativos, ¿cierto? Esto podría ser positivo o negativo. Así que no cambia, digamos, ¿cierto? Porque esta cosa es simétrica respecto porque el seno cuadrado se las arregla de decir que es positivo o negativo. Así que es una función par respecto al espacio K, ¿ya? Entonces, lo que habíamos dicho, hay n valores distintos de K, y por cada uno de ellos hay dos valores de omega, que era lo que sabíamos. O sea, en total hay 2n modos normales de vibración, ¿ya? La suposición de Debye de un modo normal por grado de libertad funciona pero perfecto en este modelo dinámico que tenemos acá, ¿ya? Ahora sí, si me la arreglo y grafico esta cosa, esta es la forma en que se ve. Entonces tiene como... este gráfico está como medio divertido, pero esta línea se supone que es una línea perpendicular recta, ¿ya? Eso es lo que está midiendo. Esta de aquí es el eje entre más pi partido por A y menos pi partido por A. Entonces, los valores posibles que dan lugar a una solución en este sistema es un número discreto de valores de K que hay acá. ¿Cuántos valores de K? Entre este valor y este valor hay n valores de K. Y para cada valor de K que tengo en este sistema tengo dos modos de vibración, ese valor y ese valor. Yo estoy dibujando una línea continua, pero en el fondo esta cosa de aquí es una sucesión de puntos, ¿cierto? Que siguen tengo que evaluarlo uno por uno, ¿cierto? Yo dibujé la interpolación, aunque entre medio los valores entre medio de la interpolación no significan nada, ¿cierto? Eso es súper relevante de entender, ¿ya? Entonces, esta cosa de aquí tiene dos ramas, ¿ya? Tiene una rama que es esta rama que está abajo. Entonces, miren ustedes qué es lo que pasa si tomo el signo menos acá, ¿ya? Y considero que esta cosa, el K vale 0. O sea, este término lo mato. Si considero el signo menos, significa que esto de aquí se cancela con esto de acá, ¿ya? O sea, cuando tengo el signo menos, esta solución, el omega menos, llega hasta el origen, ¿ya? O
¿cierto? Porque el K por A vale 0 en el origen, ¿cierto? Entonces, cuando hago esa diferencia, el problema ahí queda resuelto, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la solución de... ¿qué fue lo que hice aquí? Ya, déjeme mirar. Esta. Entonces, aquí llego llego hasta el origen con esa rama, y esta es la rama positiva. Está el omega menos, y ese es el omega más, y tiene varios puntos extremos, digamos. ¿Cuánto vale la función de aquí? ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale ese valor en el omega menos? ¿Cuánto vale ese valor en el omega más? Entonces uno debiera examinarlos correctamente. Y acá hay una cuestión súper significativa, digamos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la simetría del sistema. La simetría del sistema, incluso en un sistema dinámico clásico como este, porque estamos resolviendo la ecuación de Newton, por el hecho de ser periódica, se abre una brecha en las excitaciones de vibración, ¿ya? Acá hay un espacio donde no hay excitaciones, no hay ninguna cosa que tenga esto. La cosa viene aquí, llega hasta este valor y después salta a ese valor y sigue hacia arriba, ¿cierto? Y eso de aquí es algo característico de los sistemas periódicos, y también se ve en mecánica cuántica. Y obviamente, si yo cuantizo esto, ¿cómo la vamos a cuantizar? De la misma manera que cuantizamos las vibraciones de una cadena lineal. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos fonones. Entonces, esto de aquí es una brecha de energía en la excitación fonónica, que es introducida precisamente por el hecho que el sistema tiene una periodicidad. Ahora, ¿por qué esta cosa se llama la rama acústica? Se llama la rama acústica porque esta llega hasta K igual a 0. Y cuando K igual a 0, si uno la mira, ¿cierto? El K, ¿qué es lo que es el K? El K es una longitud, lo puedes asociar a una longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? 2pi partido por el lambda, ¿cierto? O sea, cuando el K va a 0, el lambda es muy grande. O sea, es una deformación que en el fondo tiene una longitud de onda larga, que es lo que uno esperaría que fuera una deformación del sistema con una longitud de onda larga, que prácticamente no influye mucho en lo que el tamaño de la red o la distancia interatómica que estamos considerando en este caso, y por eso se llama una deformación que es acústica, porque es una deformación que existe a longitudes de onda larga. ¿Por qué la rama superior se llama la rama óptica? Y lo que pasa es que la rama óptica existe, ese es el valor mínimo de la rama óptica, ¿cierto? Y también tiene este valor mínimo la rama óptica acá, ¿cierto? Y si uno mira la dispersión, dense cuenta de lo que estamos haciendo acá. Estamos midiendo dispersión. ¿Qué significa dispersión? Significa H barra K, en el fondo uno lo puede asociar a momento, ¿cierto? Y si uno hace lo mismo con la luz, el K respecto de la frecuencia, sabemos cuál es la dispersión de la luz. La dispersión de la luz dispersa con la velocidad de la luz. O sea, en el caso de un fotón, el omega del fotón es igual a c, la velocidad de la luz, por el módulo de K. Entonces, la única forma de excitar bueno, obviamente todo se puede excitar de manera térmica, pero el hecho de que uno la pueda excitar, este modo vibracional, a través de una excitación óptica, porque corta bien coincide con la excitación óptica, por esa razón se le llama a esta rama superior, ¿cierto?, la rama óptica. Porque uno puede, con un fotón adecuadamente absorbido, uno puede excitar un fonón óptico en el sistema, no así un fonón acústico. Vamos a llegar a ver, no sé si en este curso, pero ustedes deberían llegar a ver la validez de lo que estoy diciendo
en el caso de excitación. Pues no hemos visto cuál es el elemento matriz que acopla los fotones con las vibraciones, ¿cierto? Y si la hay alguna, con la que se va a acoplar es con esta, con la que se intersecta, ¿ya? Entonces está claro por qué es la rama acústica. Hay una idea de por qué se llama la rama óptica, es por esta intersección entre la dispersión de los fotones con la forma de dispersión de los fonones en la red, ¿cierto? Ahora, en la rama omega menos, que es la rama de abajo, cuando K tiende a 0, podemos hacer el límite, ¿cierto? Podemos hacer el límite lo que le estaba diciendo antes, o sea, este de aquí, el seno cuadrado de K medio, uno puede decir, bueno, esto es, yo creo que este signo aquí es más. Yo creo que este signo de ahí es más. Ojo, no tengo como marcar. ¿Tengo como marcarlo? No sé si tengo como marcarlo. No tengo como marcarlo aquí. A ver. Bueno, ya voy a mirarlo. Ese signo de ahí debería ser más. Voy a corregir el apunte para que sea consistente. En todo caso, este de aquí es el límite que da este factor, ¿cierto? Con ese 4, qué sé yo, despejo todo lo demás, en la rama K igual 0, eso se va con eso, así que me queda solamente esta raíz cuadrada, dividido por 2m, ese m de ahí, ¿cierto? Y no sé por qué tengo un 2, el 2 aparece de este, ¿cierto? No, ese anula ese. Me está faltando un 2. ¿Ya? En todo caso, lo importante es lo siguiente, que la frecuencia es una constante, esta constante, multiplicada por K. Y cuando uno puede definir la velocidad del sonido, cuando en un desplazamiento uno dice eso es la derivada de omega menos en función de K, esto obviamente evaluado en el origen, cuando K es igual a 0, o sea, con K tendiendo a 0. Cuando uno hace esa derivada, encuentra que esta es finalmente la expresión que es válida, y dense cuenta que esto de aquí, de la velocidad del sonido, habíamos visto antes que tiene que ver con la raíz cuadrada de 1 partido por la densidad, multiplicado por la compresibilidad. La densidad es la masa dividido por el largo, ¿cierto? Esta es una expresión de... ahora entiendo por qué. Porque la masa dividido por el largo, en el fondo, esto de aquí tampoco está correcto, porque es m dividido por 2a. O sea, en el fondo estoy diciendo que es proporcional a la masa dividido por largo, ¿cierto? Pero la masa, a ver, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 veces la masa en una unidad, en una celda unitaria que es a. Entonces me queda 2m partido por a, me queda este término de aquí, ¿cierto? Y este término de aquí, que es 1 partido por K equivalente partido por A, esto es la compresibilidad, ¿cierto? ¿Y por qué hay un K equivalente? Bueno, porque tengo 2 constantes del resorte, eso es lo que lo hace diferente, ¿cierto? Tengo esta constante en serie con esa constante, y puedo encontrar cuánto vale la constante del resorte equivalente, y la constante del resorte equivalente es igual a 1 partido por es 1 partido por K más 1 partido por K2, todo eso elevado a menos 1. Se ve exactamente de que la fuerza en esta cadena es una sola, digamos. Entonces, si yo estiro esto, este resorte siente F y ese resorte siente F, la misma fuerza, ¿cierto? Y la deformación total es el K equivalente por X1 más X2. Pero para cada uno de estos resortes, el X1 es igual a la misma fuerza, porque la fuerza es una sola, dividido por K1, eso de ahí me va a dar la deformación de este resorte, y F dividido por K2 me da la deformación de ese resorte. Igualando estas dos expresiones, cancelo la fuerza y me queda que el K equivalente, ¿cierto?, es igual a 1 partido por K1 más 1 partido por K2 elevado a menos 1, ¿cierto? Ahí está. Esa es finalmente la expresión. Y por eso estas dos expresiones son equivalentes, en el fondo, ¿no?
Ya, entonces vimos el tema de la frecuencia, vimos que se abre una brecha de energía. Esta modalidad que acabamos de hacer de resolver el problema dinámico en términos clásicos y después decir que cada modo de vibración corresponde a la modo de vibración de un oscilador armónico cuántico, es la forma de cuantizarla light, ¿cierto? Uno puede hacer todo esto con mecánica cuántica desde un principio, pero yo no lo voy a hacer porque no añade mucho más a lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Desde el punto de vista teórico riguroso, uno puede decir, sí, está bien, digamos, esto es la forma en que hay que hacerlo, lógicamente es la forma en que hay que hacerlo, pero no nos va a traer más luces sobre la solución, ¿no? Por eso voy a seguir con esta forma de presentarlo. Entonces, veamos qué pasa con los vectores propios del sistema, ¿cierto? En algunas situaciones, porque ¿qué es lo que teníamos? Esta es la ecuación. Entonces, ya tenemos tenemos relacionado la constante K con el omega, ¿cierto? Y sabemos cómo se relacionan esas dos. Ahora veamos algunos puntos en particular. Pongamos ahí un valor propio para omega que sea algo que nosotros entendemos y veamos qué pasa con los vectores propios, AX y AI, ¿cierto? Esa es la propuesta. Y cuando K tiende a 0, ¿cierto? Veamos si es que eso es cierto, lo que estoy diciendo. ¿Estamos en qué rama? Estamos en la rama... Ya, o sea, cuando K tiende a 0, me aparece este término. A ver, ¿qué término me aparece? S se cancela con S y me aparece este término, ¿cierto? Y acá digo que me aparece K1 más K2 dividido por M. ¿Ya? Esto dimensionalmente al menos es correcto. Y lo que me aparece acá para los términos en las matrices, o sea, tengo que reemplazar el valor de omega que corresponde, ¿cierto? ¿En dónde? ¿Dónde quiero reemplazar el valor de omega? ¿Dónde? Claro. Aquí, ¿qué valor de K es el que queremos reemplazar versus qué valor de omega el que queremos reemplazar? Y eso lo estamos haciendo cuando K tiende a 0, ¿cierto? Y esta es la forma de la matriz. Ahora no tengo claro si este omega menos o omega más, ¿cierto? Ya. En el modo, este de aquí, el que tengo acá arriba, este de aquí es el modo óptico, ¿cierto? Yo creo que el que no tiene K, perdón, este es el modo acústico, el de arriba es el modo acústico y el de acá abajo es el modo óptico, ¿ya? En el caso del modo óptico, esta es la relación que se cumple finalmente, ¿cierto? Por la relación que existe entre los omegas y los K, ¿cierto? Estamos todos haciéndolo esto cerca del origen, o sea, cuando K tiende a 0. Y dense cuenta de lo que sucede en el modo óptico. En el modo óptico, esta cosa van las dos vibraciones en contra, ¿cierto? Eso era lo que yo les trataba de decir antes, que esta es la frecuencia más alta que el sistema tiene, la longitud de onda más corta que el sistema tiene, es cuando los átomos comienzan a tener excitaciones uno contra los otros. En cambio, en el modo acústico, lo que uno ve es esta cosa que la solución del modo acústico, que es la que tengo arriba, supongo, es que las vibraciones, las amplitudes, tienen modos normales en la misma dirección. Obviamente, esto es un vector, esto podría estar multiplicado por un número, digamos, ¿cierto? Porque esto es un vector propio, esto podría estar y va a seguir siendo, ¿cierto? La amplitud va a depender del nivel de excitación que la cadena tenga, ¿cierto? O sea, del nivel de energía que yo le he puesto
principalmente en las excitaciones. Lo que me está diciendo esto es en la forma en que estas cosas ocurren. Entonces, en este caso, las deformaciones son como esta de aquí. Esta de aquí casi igual a esa, esta de aquí igual a esa, pero con una amplitud un poco distinta, esta de aquí más chica, pero las dos iguales. Entonces ocurren el cambio sobre una longitud de onda mucho más larga, ¿ya? En cambio, en este caso en particular, lo que ocurre acá es que las vibraciones son una contra las otras, en ambos casos. Igual fluctúan, este tiene una más grande, este tiene una más chica, este tiene más pequeña, pero los modos son que los dos átomos se mueven uno contra el otro, ¿ya? Ups. Yo les recomiendo ver capaz que yo lo pueda acceder, digamos, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Déjenme ver si lo puedo hacer. Les recomiendo ver este videíto. Sí, miren. Ya, he entrado a este sitio y aquí tengo esto, el diagrama de los modos normales. Supuestamente obviamente tengo dos masas, porque si tengo dos masas, tengo dos modos normales y Profe, uno podría... no se está, profe, ¿Dime? no se está viendo la simulación. Ah, chuta, ¿qué hice? Ya. Debe como que Ya, cambiar la pantalla. déjame, resume share, no. Voy a parar esto y déjame, ¿dónde hago esto? Aquí, share screen, y ahora tengo que cambiar esta. Share. Gracias por avisarme, porque ahora sí. Sí, ahí sí se ve. Y ahora Ya. sí. Entonces, esto de aquí es exactamente lo que yo he hecho hoy día, ¿cierto? Y les pido que se metan a esta simulación. Tienen las constantes, tienen las dos ecuaciones, tienen el modo de solución con las distintas frecuencias. Le llaman U sub k y B sub k en vez de AX ahí, digamos, ¿cierto? A los modos. Aquí encuentran los modos, o sea, tienen la solución que quieren resolver, encuentran esto, llegan a esta relación. No sé qué pasó con los K aquí. Parece que ellos hacen todo lo contrario. Ellos hacen que las masas sean distintos y los K sean iguales, porque esta es la constante del resorte. Entonces, bueno, da igual, digamos. Esto en el fondo es la raíz de K partido por M lo que es válido. Y supongamos que hagamos en nuestro modo. Bueno, de hecho, ellos tienen... este es el valor de K y este es el valor de... En el fondo mide el nivel de asimetría entre los átomos, ¿cierto? Y dice que es 1.1. Y yo podría, en el fondo, cambiar esto. Y cuando cambio esto, cambio la forma de la dispersión de la curva. Nótese que acá el K por A esto es 3.14. Esto es más pi partido por A y menos pi partido por A, ¿cierto? Y esta es la forma de las expresiones con los valores límites correspondientes. Entonces uno puede darse cuenta que si cambio eso, perfecto. Y ahora, cuando cambio esto, lo que cambio es el lugar de K que estoy mirando, digamos, ¿cierto? Y ya, vámonos a lo que yo estaba diciendo antes, que era este valor aquí en el medio, digamos, ¿cierto? Entonces, pongámonos un poquito más acá, digamos, acá. Ya. Entonces, una de estas deformaciones, ¿cierto?, que es la óptica, que es el punto de más arriba, es que los átomos en cada uno de estos oscilan contra los otros. Y ustedes no me creen, digamos, pero las de abajo también se están moviendo en la animación. Pero se están moviendo súper lenta. Bueno, la frecuencia es chica, digamos. ¿Por qué? Porque estamos acá, el omega es la nada misma. Entonces yo lo tengo que comenzar a subir aquí para poder verlo un poco, digamos, y comenzar a ver que, si ustedes miran, lo de abajo tiene una... es difícil verlo, digamos, pero se ven como que se desplazan lentamente, digamos, ¿cierto? Esa es la parte dinámica de la cadena donde casi todos los átomos están en fases. Si se dan cuenta, se desplazan todos para el mismo lado, tal vez con un poquito de amplitudes distintas de uno respecto al otro, lo que hace una suerte
de acordeón leve que se ve en las deformaciones abajo, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo. Bueno, aquí uno puede jugar, digamos, con esto, con todos los parámetros y darse cuenta cómo van cambiando los modos. En la medida que yo me acerco aquí a este extremo, ¿cierto? Estos comienzan a tener una longitud de onda más corta, ¿cierto? En el modo óptico no, en el modo óptico acá yo obtengo eso, ¿cierto? Que las amplitudes son una contra las otras, que es algo característico acá se comienza a alargar la longitud de onda, acá se achica la longitud de onda, pero igual los modos normales, si ustedes se dan cuenta, son uno contra el otro, ¿cierto? En la parte óptica. Y acá son esas excitaciones longitudinales, ¿ya? Así que ahí están todas las soluciones nada, se puede jugar con ellas y comparar. De hecho, la pueden usar para comparar las expresiones que tengo yo en las notas, digamos, ¿cierto? Y corregir los errores que tengo, porque me acabo de dar cuenta que cometí un error en alguna parte. Ya, paro el compartir y déjenme compartir de nuevo. ¿Cuál es la que quiero compartir ahora? Supongo que es esta. Ya, aquí estamos, sí. Entonces, están viendo la transparencia ahora, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, esa es la idea de la simulación, esa es la idea de este sistema. Ahora, si nosotros lo que acabamos de ver es que hay m átomos por celda unitaria. Entonces, eso significaría que hay m modos, ¿cierto? En cada celda, y ese m habría que multiplicarlo por el número de celdas para tener el número total de modos normales, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Dice que hay m modos para cada valor de k. ¿Cuántos valores de k hay? Bueno, los valores de k tienen que ver con el tamaño de la celda. Hay n modos en total, o sea, hay 2pi partido por a dividido por n valores de k, ¿cierto? Ese es Entonces, uno de los modos que hay en el caso de esta celda va a ser un modo acústico. Siempre hay un modo acústico. Y todos los demás modos, en el caso van a ser ópticos, ¿ya? O sea, va a haber un modo que cumpla con esta característica si uno le pone m átomos en la solución, y arriba va a tener más modos acústicos, perdón, modos ópticos. Entonces va a ser el modo acústico y los modos ópticos, ¿ya? Hay que verificar en este caso que la velocidad de grupo es la velocidad del sonido, el de omega de k. No, aquí está diciendo encuentre que la velocidad de grupo de omega de k es 0 en estos valores de aquí, en los extremos. Esto habría que demostrarlo, ¿cierto? No realicé. Pero es más o menos evidente la forma en que las curvas dispersan que tienen una pendiente 0 en función de k en ese lugar. Y por lo tanto eso significa que la velocidad de grupo es 0. ¿Qué significa eso? Si yo excito algo con este valor de k, de alguna manera obtengo una onda que no viaja, digamos, tengo una excitación global, ¿cierto? Porque eso significa, esta de aquí es la velocidad de grupo asociado a ese extremo. Ahora, esto de aquí uno lo puede representar de dos maneras. Lo puede representar tal cual como lo tengo puesto aquí, que es lo que se llama zona reducida, o lo puedo representar como zona extendida, ¿cierto? Que lo que agarro, lo parto aquí, ¿cierto? Tomo esta y la pongo aquí a continuación. Obviamente va a igual a haber una brecha. Esta es la que saco de aquí y la pongo aquí. Y, esta de acá la pongo a este lado de aquí, digamos, ¿cierto? Subiendo para allá. Entonces ahora tengo una zona extendida que va desde menos 2pi partido por a más 2pi partido por a, ¿cierto? Estas son solamente formas de representar que van a ser relevantes porque la estructura electrónica, tal cual como los fonones, tienen el mismo tipo de simetría respecto de este vector de onda K,
que de alguna manera es esta fase que controla lo que sucede en una red respecto a lo que sucede en la otra, ¿ya? En 3 dimensiones hay 3M modos, ¿ya? O sea, si cada uno de los M átomos que tengo en la celda unitaria se pueden poner en todas las dimensiones, hay 3M modos. Y van a haber 3 modos acústicos, uno por cada dirección de desplazamiento, ¿cierto? Porque para el eje X, el eje Y y el eje Z. Y la diferencia van a ser todos, aquí le falta el acento al óptico también, van a ser los 3M-1 modos ópticos, ¿cierto? Con M átomos por celda unitaria. Entonces, cuando uno hace el salto de una dimensión a 3 dimensiones, eso es más o menos lo que ocurre, ¿no? Ahora, esta de aquí es una representación en la zona extendida, ¿cierto? Y donde está demostrando que este K1 y K2 son las constantes de los resortes. Si K1 y K2 son las constantes de los resortes, que son iguales, y estoy representando esto cuando K1 y K2 tienen una diferencia de 1.25. O sea, no deja de ser menor la diferencia, pero miren el efecto que tiene. ¿Dónde se ve el efecto? El efecto de esa diferencia se ve de manera sustantiva en el extremo de la zona brillante, de la primera zona brillante. Ahí es donde se ve de manera sustantiva ese cambio. Si uno tuviera que el K1 es igual al K2, le da la línea punteada, pero este de aquí, el valor de K grande, en el fondo es pi partido por A medio, ¿cierto? Porque si A es ¿por qué digo por A medio? Porque es la forma de escribirlo, digamos, ¿cierto? Porque y si el K1 es igual al K2, eso significa que todas las masas son iguales. Y si todas las masas son iguales, la celda unitaria ahora uno la puede pensar para el caso del K1 y el K2, que es la mitad de la celda unitaria original con que partió el problema, ¿cierto? Porque ahora, en el fondo, puedo tener 2 átomos por celda, pero van a ser iguales. Y esa es la solución que vimos en la clase pasada. La solución que vimos en la clase pasada es la línea punteada, donde este número llega a más pi partido por A. ¿Por qué? Porque A es el tamaño de la celda. Aquí el tamaño de la celda realmente es A medio, ¿no? Por eso si es que tomo este límite, en el caso en que yo lo quiero comparar con el hecho de cuando las constantes elásticas son diferentes, ¿cierto? Ese es un poco el esquema de estos dos casos. Lo que uno tiene que tener súper claro, pensemos en el esquema en este esquema de zona extendida. En el fondo, lo importante es el número de valores de modos normales que el sistema tiene. El sistema tiene 2 modos normales, ¿cierto? Por cada valor de K. ¿Cuántos valores de K disponibles hay? Son todos los valores de K que hay aquí, que hay sencillamente 2 pi partido por A dividido por n. Ese es el incremento que hay, o sea, hay n valores de K disponibles en esta rama. Ahora, este de aquí lo representé en la parte extendida, pero en el fondo lo puedo tomar y lo puedo poner aquí, y lo puedo sacar desde aquí hasta allá, y esa sería la forma canónica de representarlo, ¿no? A veces conviene ponerlo así o de la otra forma, dependiendo de cuál sea la intención. Lo importante es el número de valores de K disponible y cuáles son el número total de modos normales que el sistema tiene, ¿no? Para representar las vibraciones de la red. ¿Qué puedo hacer después? Puedo tomar esta ¿cómo se llama?, representación y cuantizarla. Y cada modo normal voy a decir que tiene una energía promedio, una energía esperada que va a ser igual al número de Bose más un medio multiplicado por h barra omega, ¿cierto? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, y en vez de llamar vibraciones a todo esto, comienzo a llamarlas excitaciones cuánticas, que sería el caso de los fonones, que es lo que nosotros estamos viendo. Y esta cosa que estamos viendo acá, en este
es la apertura de una brecha entre las excitaciones ópticas y las excitaciones acústicas en el extremo de la zona de brillo. Miren que se pone complicado el léxico, digamos, entonces se pone bastante técnico, digamos, pero la idea es que el espectro no es continuo y aparecen brechas de energía o gaps entre las excitaciones acústicas disponibles cuando el sistema tiene esta periodicidad. Este problema que le estoy dejando acá de tarea es un problema que le puse en el certamen del semestre pasado a los chicos. Así que trabájenlo bien, le estoy dando menos datos a ustedes esta vez que los que les di a ellos, porque busquen todas las expresiones que corresponden. En el fondo es una cadena periódica ahora que lo importante es que no solamente tiene interacción a vecinos más próximos, sino que tiene a una serie de vecinos, y lo importante es cómo queda la relación entre omega k cuando eso es lo que sucede. Así que denle denle un disparo a esto, ¿cierto? Y vean si que lo pueden resolver apropiadamente. Este fue un problema medio difícil que no tuvo mucho éxito desde el punto de vista de las soluciones, ¿cierto? Así que traten de trabajarlo y veamos qué es lo que logran. Yo creo que he hablado suficiente por el día de hoy. Así que vamos o sea, si hay preguntas, por